características en aquellos que se llamaban creyentes. Dijimos que el apóstol Pablo primero habla de esas viejas vestiduras, de esa ropa vieja de la cual nosotros debemos despojarnos, y comienza a explicarnos de qué debemos revestirnos. El versículo 12 que leímos hace un par de semanas dice específicamente esto, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y hermanos, tuvimos el tiempo de explicar una por una estas características que deben ser propias de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros. Estas virtudes a su vez forman una especie de cadena en la cual nosotros podemos ver que la compasión conduce a tener bondad. Ahora, si juntamos la compasión y la bondad, nosotros podemos ver que nuestros corazones dejan de ser egoístas, egocéntricos, que es el rasgo distintivo del ser humano, y fomentan a la humildad. Y la práctica de la humildad, a su vez, forma un carácter manso y humilde, capaz de soportar con paciencia a los demás. Porque acuérdense que el apóstol Pablo, y lo voy a repetir varias veces, está hablando en un contexto de iglesia. Se está dirigiendo a hermanos de una congregación situada allá en esos tiempos, allá en Colosas. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo está diciendo, de que estas virtudes, estas cosas que cada uno como cristiano debería tener, deberían manifestarse de una manera práctica juntamente con los hermanos. Que esto debería ser una práctica en cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo llega a una prenda que debe cubrir todas las demás prendas. Dice, y sobre todas las cosas, perdón hermanos, estamos en el versículo 14, Colosenses 3:14, perdón, yo ya me seguí de largo. Entonces, en el versículo 14 dice que sobre todas estas cosas, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Ya el apóstol Pablo había hecho una lista, pero parecería que resalta esta virtud sobre todas las cosas. Dice, por sobre todas las cosas, vístanse de amor. El amor, hermanos, tenemos que entender, es la suma de todas las demás virtudes y es la máxima expresión de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos en este versículo que se habla de amor, se habla de un amor que es un amor totalmente diferente al que nosotros podemos sentir. Siempre se relaciona esta palabra, que es la palabra agapeín, siempre se la relaciona con el amor referente a Dios. Entonces, justamente el apóstol Pablo está diciendo de que este amor extraordinario, debe cubrir las demás cosas que él ya había mencionado. Ahora, alguien dijo que las virtudes enumeradas en el versículo 12 son como la ropa interior, y lo podemos entender de esta manera. Ropa que tal vez no está muy visible, porque en el amor contemplan todas estas virtudes y son envueltas en el amor. Eso no quiere decir que cada virtud deba estar oculta y solo se vea el amor, sino más bien de que cada expresión, cada virtud que nosotros, como la compasión, como la humildad, como la mansedumbre, deben estar fomentadas por el amor. Los creyentes nunca disfrutamos de una comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, si no tenemos el amor como la fuente de cada una de esas expresiones. En otras palabras, sin amor, las demás virtudes resultan ser huecas, resultan ser vacías y estériles y se convierten en meras apariencias. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver apariencias, podemos ver rostros, podemos ver personas, pero en el interior solo Dios puede ver. Y muchas veces acá nos podemos mostrar como personas muy tiernas, muy mansas, personas humildes, pero en realidad no ser así. Ahora, esto lo vemos claramente reflejado en Corintios 13, que es una sección bastante acudida para hablar del amor. Corintios 13, el versículo 4 al 7 nos dice de la siguiente manera:
y la voy a leer en el lenguaje de traducción actual. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. El amor no lleva cuentas de cuántas ofensas, de las ofensas, dice. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. Versículo 7 dice, el amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Entonces, hermanos, esta descripción va de la mano con todo lo que ya nosotros habíamos dicho. O sea, que el amor resalta todas estas virtudes que el apóstol Pablo había comenzado a enumerar desde el versículo 12. Como consecuencia, vamos a ver que la enseñanza del apóstol Pablo destaca el amor. Si leemos Corintios 13 hasta más abajo, destaca el amor incluso por encima de la esperanza y de la fe. El versículo 13 dice que de todas estas virtudes, de estas tres virtudes, grandes virtudes, es el amor el más grande. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere decir es que el amor lleva todas las demás virtudes que el apóstol ha nombrado. Cada una de las virtudes, la humildad debe ir acompañada de amor, la mansedumbre debe ir acompañada de amor, la paciencia debe ir acompañada de amor. Además, cuando nosotros leemos los frutos del Espíritu, de lo que hablamos en parte esta mañana, ¿cuál es la primera virtud? ¿Cuál es el primer fruto? Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el amor es la primera cosa que se menciona entre las virtudes que el Espíritu Santo da a sus hijos. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo otra vez se está dirigiendo a una comunidad cristiana, a una comunidad, a un lugar donde había personas como nosotros, de la misma manera. Había personas que muy posiblemente estaban teniendo ciertos rasgos cristianos, pero les estaba faltando amor. Es por eso que el apóstol Pablo hace esa exhortación. Pero sobre todo lo que ustedes están haciendo, vístanse de amor. Vístanse de amor, que es lo que cubre todo aquello que acabo de mencionar. Por lo tanto, entonces, hermanos, el amor debe ser práctico, debe ser manifestado en las actitudes compasivas y pacientes de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe manifestar el amor entre nosotros. Nosotros somos miembros de una pequeña iglesia y a veces es fácil amar. Yo escuchaba hace un tiempo a unos hermanos, hace bastante tiempo, que decían, mira, somos un grupo pequeño, ojalá no crezcamos, porque así todos nos queremos, todos nos amamos, todos sabemos los problemas de todos. Pero hermanos, ese no es el propósito. El propósito es que nos amemos, que el amor vaya por encima de la cantidad de personas, que nosotros podamos reflejar ese amor. Ahora, ¿por qué les decía que es un amor fuera de lo común? Es fácil amar a las personas que nosotros tenemos por delante. Es fácil amar, yo amo a mis hijas, amo a mi esposa, y eso es fácil. Aunque siempre hay ciertos roces, hay siempre ciertas dificultades, es fácil amar. Lo difícil es amar a personas que no son tan amables. A veces uno mismo dice, uy, sí, yo me llevo bien con todos, pero uy, los chilenos, no sé por qué, cada vez que me encuentro con los chilenos, me sacan la piedra. ¿Sí o no? ¿Alguien ha dicho eso? No levanten la mano, hermanos. Mejor no. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, justamente es el amor, este amor que el apóstol Pablo está destacando, es el amor que debe cubrir las falencias de aquellas personas que no son tan amables. Entonces Pablo está instruyendo de que en la congregación debe existir este amor. Ahora él dice que este es un vínculo de la unidad. No solo se queda con vestidos de amor, sino nos habla de que este es el vínculo de la unidad. ¿Por qué? Porque está hablando justamente de este concepto de iglesia. Una de las finalidades principales de nuestra nueva ropa, de nuestra nueva vestimenta, es alcanzar la unidad. Dice que nosotros somos parte de un cuerpo. No somos miembros individuales que hacen las cosas como quieren,
sino somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, perfeccionados en la unidad. Y ahora se nos dice que el amor es literalmente ese vínculo de la perfección. Es decir, es el factor determinante que nos une perfectamente. Ahora, los gnósticos, acuérdense que Pablo está escribiendo esta carta en respuesta a todos los ataques de los falsos maestros, de los gnósticos, de los judaizantes, que tenían otras ideas. Los gnósticos enseñaban que el conocimiento era el vínculo que te llevaba a la perfección. Pero Pablo corrige este error insistiendo que es el amor, ese vínculo de perfección, ese vínculo que nos une perfectamente como un cuerpo. Ahora, cuando nosotros hablamos de un cuerpo, que es la iglesia, nosotros nos damos cuenta de nuestro propio cuerpo. Yo, por el momento, por mi edad, no tengo todavía espasmos que lleven a hacer cosas que no quiero. Mi cerebro está totalmente coordinado con mi cuerpo. Acá tengo un vaso de agua, yo lo cojo cuando yo sienta sed o sequedad en mi garganta y todo mi cuerpo está coordinado. Ahora, habla justamente de este vínculo en la iglesia que debe haber con cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo. Pablo corrige estos errores y dice que el amor es la virtud que reúne realmente a los hermanos en unidad. Hermanos, cada uno de nosotros tiene historias diferentes. Hemos sido traídos a los pies de Cristo de maneras diferentes. Pero hoy, por la gracia del Señor, podemos decirnos hermanos. Y ahora cuando nosotros nos decimos hermanos, ya habíamos hablado de esto, no es una costumbre, porque a alguien se le ocurrió decir, ¿qué tal si nos decimos compadres? No, ¿para qué hermanos? Compadres suena más bonito. No, mejor no, quedémonos con hermanos. No es eso, sino porque nosotros somos unidos por una sangre mucho más fuerte que la que tú tienes con tu hermano o con tu hermana carnal. Es una sangre que compró nuestras vidas, que hoy nos da la posibilidad de poder estar reunidos aquí en unidad. Dicho de otra manera, cada una de las virtudes mencionadas en el versículo 12 sirven ciertamente para reforzar nuestra unidad, para vincularnos perfectamente en amor. Cada cosa que nosotros hacemos por el hermano o por la hermana debe estar motivado por el amor. Debe haber esa necesidad de poder servir a los hermanos, de estar dispuestos a servir, no por una recompensa, sino porque amamos a nuestros hermanos, de poder estar dispuestos a alentarlos. Más adelante vamos a ver que hay muchas más responsabilidades que esta. La iglesia no solo se debe mostrar en un grado elemental de convivencia, la cual somos capaces, nos vamos a aguantar. ¿Saben que el hermano Alexis no me cae tan bien, pero bueno, el Señor me dice que lo aguante, lo voy a aguantar, ¿qué voy a hacer? No, vamos un paso más adelante y la palabra del Señor, el Señor mismo me dice que debo amar a mi hermano Alexis, aunque no sea tan digno de mi amor. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros transportamos el máximo amor, el amor de Dios en nuestras vidas, podemos ver que Cristo nos amó sabiendo cómo éramos, y lo hemos dicho muchas veces. Cómo Dios nos pudo amar sabiendo que le íbamos a fallar, aún teniendo el conocimiento de lo que Él hizo. Aún sabiendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. La semana pasada habíamos hablado en detalle justamente estas cosas que realmente pasamos muchas veces por alto. El sacrificio de Cristo en la cruz tuvo un alto precio para Dios. Aunque para nosotros es gratuita la salvación, el costo que tuvo Cristo que pagar en la cruz del Calvario fue alto. Y vimos las expresiones que Cristo tenía antes, durante y después de la cruz. Entonces, hermanos, debemos estar unidos por ese amor. El mismo Señor Jesús nos habla de una unidad que debe ser tan profunda como la que existe entre Él y su Padre. En Juan 1:17, 20 al 23 dice, ruego por los que han de creer en mí. Ahora, hermanos, esto es bien importante. Dice, ruego también por los que han de creer en mí. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Cada uno de nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti.
que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria me diste, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Entonces el Señor Jesús está hablando de esta misma idea que el apóstol Pablo está hablándonos en este versículo. Debemos tener una unidad. Y la oración de nuestro Señor Jesús iba dirigida a que nosotros podamos tener esa misma unidad, tener esa misma unión como la que Él tiene con el Padre. La pregunta es si amamos realmente a nuestros hermanos, si la motivación de lo que hacemos por nuestros hermanos es el amor, o realmente es una obligación que tenemos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? El hermanita Marceles, el hermanito Alexis, ¿qué le vamos a hacer? El amor debe ser un amor profundo por el cual nosotros estamos motivados. Recordemos las palabras del Señor Jesús también. Dice, mi mandamiento, dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Hermanos, el Señor Jesús, y hablando en general de la Biblia, no nos deja sueltos, no nos deja en, hagan esto, háganlo como gusten. Dice, mi mandamiento es que se amen los unos a los otros. Pero el cómo viene incluido ahí, dice, como yo os he amado. Ahora, cada uno de nosotros, otra vez, tenemos que volver a la cruz. Tenemos que volver al día de hoy, porque Dios nos sigue amando de la misma manera. Cuando dice a los esposos, dice, amen a sus esposas. Ah, bueno, sí, yo la amo. Pero no se queda ahí, dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Entonces, este debe ser un amor sacrificial. Cuando Jesús dice, ámense entre ustedes como yo los he amado, entonces nos está dando la pauta de que este amor debe ir más allá del simple amor que nosotros podamos sentir en reciprocidad a lo que recibimos. Porque nosotros generalmente amamos a las personas porque estas personas también nos aman. Pero si tú me odias, no creo que yo te ame. Esa es la convicción que nosotros tenemos. Pero en cambio la palabra del Señor nos insta a que este amor realmente debe ir más allá. Debe ser como ese amor que Cristo nos dio a nosotros, aún sabiendo cómo éramos. Ahora, el apóstol Juan, en su primera carta, nos da una pauta mucho más fuerte. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que ha visto? Perdón, hermano, voy a abrir un poquito la ventana. Ya, hermanos, veo medio chinos. Entonces dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces hay una obligación de parte de nosotros a poder buscar ese amor, que no lo podemos producir nosotros mismos. Otra vez, volvemos a Gálatas. Gálatas dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, hermanos, cuando vemos estas 9 características de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, es ese tipo de amor el que nosotros necesitamos manifestar como iglesia. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Es justo después de la coma cuando dice, así como yo os he amado. Hermanos, cada uno de nosotros estamos en esta obligación de buscar de parte del Señor que Él nos enseñe a amar como Él ama. Amén. Entonces, seguimos en el versículo 15. Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, la cual, dice, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En la Biblia encontramos
tres tipos de paz. La primera paz es aquella paz que dice que nosotros tenemos cuando somos reconciliados con Dios. Antes de esto, cualquier persona que esté sin Dios dice que es enemigo de Dios, está en contra de Dios. La paz viene de la palabra eirene y encierra tanto la idea de que nosotros ahora tenemos un trato de paz, un estado de descanso en nuestras vidas delante de Dios. En el sentido objetivo, los creyentes estamos hoy en paz con Dios. Dice, hay un versículo que lo conocemos muy bien porque lo cantamos. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy tenemos paz y esa es la paz que nosotros podemos gozar. Ahora, el Señor decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. Entonces, esta paz, primero, tenemos paz para con Dios cuando somos reconciliados con Él. Pero a la vez el Señor nos promete darnos paz, aún en medio de las circunstancias duras. Nosotros podemos tener esa tranquilidad de saber de que Dios está obrando en nuestras vidas, aún en los momentos donde estamos pasando valles de sombra y muerte. Entonces podemos vivir en paz. Hay un salmo que dice, en paz dormiré, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en Jehová puedo vivir confiado. Entonces nosotros podemos gozar de esa paz en nuestras vidas. Pablo le dijo a los filipenses, dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, hermanos, esta paz se manifiesta en nuestra comunión con Dios ahora y en nuestras vidas propias. Pero recordemos que el apóstol Pablo está hablando de esta paz en un contexto de iglesia. Vale decir que esta tercera paz de la cual nosotros podemos gozar es la paz que tenemos con nuestros hermanos. Ahora Pablo utiliza una palabra griega que aquí se traduce como gobierne, que la paz de Dios gobierne vuestras vidas. Ahora, esta palabra se usaba para describir la actividad de un árbitro. Por ejemplo, si había un resultado de una competición atlética y a veces no se sabía quién había ganado por la distancia tan pequeña, entonces había un árbitro que estaba pendiente justamente de esta situación y él era el que decidía quién había sido el ganador. Hoy tenemos cámaras, hoy tenemos fotografías, pues se puede decidir, pero en esos tiempos se hablaba de un árbitro que decidía justamente esta situación. Ahora, esto cobra sentido cuando nosotros entendemos que la paz de Cristo nos guía cuando debemos tomar decisiones. Si alguna cosa tenemos dudas, si en alguna pregunta no estamos seguros, la paz debe producir en nosotros dos preguntas. La primera, ¿esto me lleva a tener paz? La segunda, ¿tendré paz en mi corazón si actúo de esta manera o no? Entonces, hermanos, si la respuesta es sí, entonces sí debemos hacerla. Este versículo es de especial ayuda cuando nosotros buscamos dirección de parte del Señor. Ahora, si la siguiente parte de este versículo nos habla de la tercera clase de paz, de esta paz, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Otra vez el apóstol Pablo resalta que nosotros somos una comunidad, somos un cuerpo. Y no solo el amor debe estar presente, sino también la paz. Recordemos el contexto del que Pablo está hablando. Una manera fácil en la que podríamos gozar de la paz seguramente sería vivir aislados de todos los demás. Uno podría decir, yo tengo paz, no tengo problemas con nadie, no tengo roces con nadie, vivo en paz. Pero la idea de los cristianos sin iglesia, hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí todos son peleas, son divisiones, son esto y son el otro. Mucha gente no quiere ir a la iglesia y no se congrega. Dice, yo el domingo pongo a mi predicador favorito, escucho mi prédica y con eso estoy tranquilo. Pero la intención de Dios es que nos congreguemos en iglesias locales. Aunque vivir con otros cristianos
pueda a veces poner a prueba nuestra paciencia. Y ese es el detalle. Ahora, sabiamente hay un proverbio, Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro. Dice, y el hombre con el trato con el hombre. Hermanos, ¿cómo nos vamos a sacar el filo? Es con el trato con nuestro hermano. Es justamente con estas cosas que nosotros tenemos muchas veces, que a veces, este hermano me pone mal. Ahí Dios está produciendo paciencia. Yo les contaba hace un tiempo lo que una hermana me decía: hermano, siempre me encuentro con personas que las quiero matar a veces, decía, me sacan la piedra. No sé por qué el Señor me pone siempre esas cosas. Hermanos, muchas veces Dios nos pone esas personas para tratar con nuestro propio carácter. A veces nosotros entendemos que nos encontramos con personas así y nosotros tenemos que juzgarlas y decir: ajá, yo me he encontrado con el hermano Carlos y Señor, cambia al hermano, cambia esa actitud, Señor, porque ese hermanito no lo aguanto. Hermanos, no es así. Justo nos encontramos con los hermanos Carlos, los hermanos Alexis, los hermanos Daniel. ¿Para qué? Para que Dios trate con nuestro carácter. Para que cada vez que nosotros nos encontremos con hermanos que sean difíciles de tratar, nosotros sepamos que Dios está produciendo paciencia en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros está en la obligación de tener paz. Entonces, hermanos, Dios de esta manera desarrolla además virtudes en la vida de cada cristiano que de otra manera sería imposible producirlas. Dice Santiago, hay un versículo que me encanta y dice: bienaventurados si estás en diversas pruebas, te dice. ¿Por qué? Porque Dios está produciendo paciencia en tu vida. Y muchas veces Dios pone personas que están produciendo paciencia en nuestras vidas, que están haciendo de que nosotros podamos entender los propósitos de Dios de diferente manera. Ahora, hermanos, quizás nos sorprenda si leemos el versículo 15, que Pablo añada a este punto de la paz una exhortación a la gratitud. Dice: y sed agradecidos. Pero esta frase, hermanos, es una frase bastante característica del apóstol Pablo. Si nosotros vemos las cartas de Pablo, siempre tiene así como un puntito aparte, dice: y sed agradecidos. Hermanos, generalmente pensamos que el agradecimiento es algo determinado según las circunstancias o según la satisfacción que nosotros tengamos. ¿Qué quiero decir? Si me prestas algo o me haces algún favor o me llevas a un lugar que yo necesito, entonces sí debo sentirme agradecido. Pero hermanos, Pablo nos muestra aquí que es un don que debemos cultivar, que cada uno de nosotros debe vivir una vida agradecida, no solo por la obra de Cristo. Dice que los cristianos, de entre todas las personas del mundo, debemos ser las personas más agradecidas, porque tenemos motivos de sobra para hacerlo. Pero no solo eso. En el contexto, hermanos, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, hoy domingo en la mañana, si no fueran cristianos, ¿qué estarían haciendo? ¿Dónde estarían? ¿Cómo estarían? Ahora, hermanos, personalmente hay un anhelo por poder estar reunido con cada uno de ustedes, por poder compartir, por saber cómo les ha ido en la semana, qué es lo que han hecho. Tenemos esa posibilidad el día de hoy. Y damos gracias a Dios porque muy posiblemente muchos estarían con un dolor de cabeza tremendo por una noche pasada. Pero debemos agradecer a Dios que estuvimos en el pensamiento de Él antes de la fundación del mundo. Y de que hoy podemos compartir con hermanos que tienen la misma imposibilidad del día de hoy. Que podemos agradecer al Señor y poder saber que estamos siendo parte de una comunidad que no simplemente tiene un interés en común, sino tenemos todas las cosas en común. Y Cristo es el centro de todas estas cosas. Entonces, hermanos, podemos agradecer. La persona que conoce el amor de Dios es una persona que debe vivir agradecida por todas las circunstancias.
El hermano Daniel decía algo que sí suena gracioso, pero a veces nos pasa. En los días de sol, nosotros, ¡ay, Señor, gracias por el día que nos has dado, maravilloso, Señor! Y en los días de lluvia, y en los días de nieve y frío, ¿somos igual de agradecidos? Realmente, esto nos muestra que no debemos ser agradecidos por las circunstancias, sino por lo que conocemos. Porque dice que el corazón del hombre es engañoso. Hoy podemos estar felices y decir, uy, hermanos, los coros que hemos cantado, los himnos, hermano, qué bendición. Y posiblemente no son de mucha bendición el próximo domingo. Y el corazón del hombre es así, es como un sube y baja que hoy día está arriba y mañana está abajo, hermanos. Pero nosotros no nos guiamos por emociones, sino por lo que sabemos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por algo pasado que tiene relevancia el día presente y tiene virtud para lo futuro. Hermanos, un día estaremos allá gozándonos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, además de estar en este lugar como personas comprometidas con nuestro crecimiento espiritual, debemos ser personas agradecidas. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora en este versículo el apóstol Pablo nos da una exhortación de la cual dependen tres ideas. Y nosotros vamos a ver esto. Nos dice la exhortación, que la palabra de Cristo habite o more en abundancia en vosotros. Esa es la exhortación. Debemos procurar que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros. Pero no solo habite, sino sea abundante en cada uno de nosotros. Y lo que nos recuerda es de que el motivo o el cómo es con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con acciones de gracias en vuestros corazones. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Ahora, hacer que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo, estar rebosantes del Espíritu Santo. Y eso se nota. Esto no nos habla de que esporádicamente leamos nuestras Biblias o de que alguna vez escuchemos alguna meditación que la puedan dar algunos hermanos en la mañana. O sea, porque a veces nos basta con, ay no, el hermano ha puesto la meditación, la escucharé. Ay, qué bonita. Pum. Amén. Gracias, hermano, por la meditación de hoy. Y ahí acabó. Y ese es nuestro contacto con la palabra de Dios. Es más, a veces ni eso hacemos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está exhortando a estos hermanos? Les está diciendo, hermanos, esto es importante para ustedes. La palabra de Dios debe abundar en sus vidas. Debe estar presente, habitando constantemente en la vida de cada uno de ustedes. La palabra que mora en el corazón y en la mente de cada persona permite que el Espíritu Santo alinee nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos abundantemente, cuando estamos expuestos abundantemente a la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios y podemos vivir vidas acorde a lo que el Señor nos pide. Pero cuando nosotros, alguien decía, justamente cuando nosotros no hemos tenido el más mínimo contacto con la palabra de Dios, cuando durante la semana todas las cosas que hemos hecho no han incluido la palabra de Dios, una meditación consciente, venimos el domingo muchas veces sin ganas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no era importante y venimos y decimos, bueno, vamos porque tenemos que ir, porque mi mamá, mi hermano, mi familia siempre me han llevado a la iglesia desde chico, así que, bueno, esta es la costumbre que tenemos. Y muchas veces cuando nosotros venimos a este lugar, la palabra tampoco resulta ser importante. Salimos de este lugar y en media hora, una hora, al día siguiente, nos olvidamos de que se ha predicado acá. Si preguntamos, oye hermano, ¿de qué predicamos el anterior domingo? ¿De qué predicamos? Fue de la Biblia, creo. Y muchas veces nos olvidamos totalmente de qué se ha hablado.
¿Por qué? Porque realmente no meditamos en lo que se está hablando acá. Hermanos, ¿qué hacían los hermanos de Berea? Pablo hablaba, dice, Pablo les predicaba a los de Berea, iban a las escrituras, examinaban si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Y entonces decían, sí, Pablo, realmente lo que tú estás diciendo está conforme a la palabra, conforme a las escrituras. Y esto es lo que debe haber en nosotros. Ahora, el estar empapados de la palabra se ve reflejada en nuestra enseñanza, en nuestro cántico, en nuestra gratitud. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que cada cosa que nosotros vayamos a hacer va a reflejar lo que nosotros hemos hecho durante nuestra semana, durante nuestro día. La palabra del Señor, hermanos, es y debe constituirse en la comida diaria de cada creyente. Debe convertirse en el objetivo para un crecimiento espiritual. Hemos hablado anteriormente de que necesitamos madurar como cristianos. No podemos quedarnos como bebés espirituales. Debemos crecer, y la manera de crecer es justamente hacer que la palabra del Señor, la palabra de Cristo, como dice Pablo, more abundantemente en nosotros. Ahora, la palabra del Señor debe morar, dice, abundantemente, y hoy tenemos diferentes modos, diferentes maneras. Yo tengo que reconocer, en muchas circunstancias yo decía, sí, es que yo no puedo leer cuando es letra chica porque tengo malísima la vista. Hermanos, hay Biblias que habladas. Yo puedo descargar en mi teléfono la Biblia hablada y puedo escuchar la palabra del Señor y puedo estar meditando en ella. Dice, la palabra en nosotros mora también cuando lo escuchamos. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no solo eso, la palabra de Dios nos sirve para usarla. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, otra característica de la palabra de Dios nos dice que debemos guardarla. En mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Eso decía el salmista. Y debemos aferrarnos a ella. Dice, asidos, Filipenses dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hermanos, la palabra del Señor debe empapar cada instante de nuestras vidas. Debemos ir meditando en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído. Debe haber una costumbre en cada uno de nosotros. Acuérdense que los viernes estamos viendo, ¿qué estamos viendo los viernes, perdón? A ver, más fuerte, hermano. Las disciplinas espirituales. Y justamente nuestro hermano Patricio este viernes nos hablaba que una de las disciplinas en las cuales nosotros debemos entrenarnos es en leer las escrituras, en poder meditar en las escrituras. Si aquí yo digo, hermanos, levanten la mano todos los que han leído la palabra del Señor en esta semana. No lo voy a hacer porque no quiero avergonzar a nadie. Pero muy posiblemente muchos de nosotros diríamos, uy, no, esta semana no. La semana anterior, uy, tampoco. Hace un mes. Hermanos, debe haber en cada uno de nosotros una práctica habitual. Estamos viendo estas disciplinas espirituales justamente para poder entender la importancia de lo que hoy estamos diciendo, de que la palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros. Ahora dice que la frase en vosotros puede ser traducida entre vosotros. Es importante que nosotros podamos entender y recordar que cada uno de nosotros está con la obligación en la iglesia. La exhortación tiene una dimensión colectiva. Cada uno de nosotros tiene ese mismo propósito. Dice, sobre la base de la palabra de Cristo, cada creyente debe llevar a cabo un ministerio, por decirlo así, recíproco entre unos y otros, de exhortación y de enseñanza.
cada uno de nosotros, hermanos, cada creyente debe llevar a cabo este ministerio, cada uno de nosotros, y esto involucra potencialmente a cada uno de nosotros. Ahora, los ancianos, los pastores, los líderes, de alguna manera deben tener esta responsabilidad en mayor grado, pero esto no excluye a ninguno de los creyentes. Otra vez, si alguien por favor me lee el versículo 15, ¿qué es lo que dice? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. El versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? La palabra dice entre vosotros. O sea, está hablando que entre cada uno de nosotros debe haber una posibilidad de poder exhortarnos y de poder alentarnos, cada uno de nosotros. Quizás no todos tengamos el don de poder hablar en un púlpito, de poder estar aquí adelante, pero sí todos tenemos la manera de poder exhortar con una palabra, de poder tener la capacidad de un discernimiento, de dar palabras de consuelo a hermanos que puedan estar necesitando, pasando problemas personales. Cada uno de nosotros que está comprometido debe estar comprometido con esta situación. Pero ¿cómo nosotros podemos dar un consejo si la palabra de Dios no mora en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos exhortar bíblicamente si la palabra de Dios no mora en nosotros? Ahora, hermanos, no solo dice esto Pablo, habla también de los cánticos en la congregación. Ahora, con respecto a cómo debe morar en estos cánticos en una congregación, un comentarista dice lo siguiente. Dice, cuando la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, despierta en nuestro corazón un gran entusiasmo. Nos abre los ojos ante las maravillas de la obra de Dios en la creación, ante su obra aún más maravillosa en nuestra redención y restauración, ante la firme esperanza de un glorioso futuro eterno y ante la hermosura de nuestro Salvador. Como consecuencia, dice el comentarista, brotan en nuestro corazón emociones y sentimientos entrañables que no pueden ser expresadas simplemente con solo palabras. Entonces, dice, echamos mano a la música como el vehículo adecuado diseñado por Dios para llevar ante Él nuestros sentimientos y nuestros corazones. Deseamos expresar mediante el canto toda la diversidad de emociones, deseos y pensamientos que embargan nuestro corazón. Y esto es lo que realmente nosotros hacemos cuando adoramos a Dios, porque lo hacemos como un agradecimiento de la obra que nosotros hoy podemos entender. Nosotros venimos ante el Señor con cánticos de alabanza y adoración, porque solamente Él es digno de alabanza. Dice justamente lo que hablábamos esta mañana, de que Él dice que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, notemos bien que el correcto uso de la música en el culto como un vehículo de expresar nuestros sentimientos evocados debe estar basado en la palabra de Dios. Por eso nosotros tratamos justamente de poder alabar al Señor con himnos y cánticos que puedan realmente tener como base la palabra de Dios. Ahora insisto en ello porque hoy en día hay un montón de expresiones supuestamente cristianas en alabanza y adoración que de cristianas no tiene nada. Ahora, la alabanza cantada es una respuesta, como nos muestra este versículo, a la revelación de la palabra de Dios, a la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros venimos aquí sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo divide en 3 categorías. Dice himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales.
Ahora, no quiero entrar yo en la explicación de qué son los himnos, a qué se refería con salmos, a qué se refería con cantos espirituales, sino más bien el poder entender que esto era fundamental y era una práctica en la iglesia primitiva. En Efesios 5:19 justamente habla de estas tres mismas cosas: cánticos espirituales, himnos y salmos. Ahora, el propósito de esta mañana no es ahondar, como les decía, en todo esto, en qué significa cada una de estas expresiones, sino en rescatar conceptos valiosos de lo que es la celebración en nuestros cultos. Nosotros hemos tenido, antes de poder hablar de todas estas cosas, si se acuerdan, hace un tiempo hablamos de qué era la adoración. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos hermanos que les ha chocado el hecho de que nosotros podamos cantar himnos. Muchos acostumbrados a tal vez muchos instrumentos, mucha música y mucha preparación, venir y cantar himnos no les parecía bien, y sabemos de lo que estamos hablando. Debemos entender cosas que son fundamentales en nuestra adoración. Primero, la música tiene legítimamente un lugar de importancia en el culto cristiano. Algo fallaría si la palabra de Cristo no mora en nosotros y nos induce a poder alabar a Dios cantando. ¿A quién debemos dirigir nuestro canto? Es esencialmente a Dios. Pablo dice, cantando a Dios con acción de gracias. Dios es quien debe centrar nuestra atención al cantar. Su persona, su obra en nuestras vidas debe ser la motivación para que nosotros podamos alabar a Dios. Su énfasis recae en la necesidad de cantar desde el corazón en respuesta a la revelación de la palabra, no como algo impuesto que debo hacer porque sí. Cuando nosotros venimos a alabar al Señor, venimos en respuesta a lo que sabemos que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Y si nuestro canto brota de esta convicción, es porque la palabra de Dios mora también en nosotros. Ahora, desafortunadamente no siempre es así. Hoy en día hay una carencia de enseñanza bíblica y desde el púlpito, y es por eso que muchas veces las canciones que se cantan en las congregaciones no muestran a Cristo, no muestran lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se muestra mucho más el interés por una presentación de películas, grupos musicales, otros entretenimientos, que realmente el cantar la palabra. Muchos creyentes no pueden afirmar honestamente que la palabra de Dios mora abundantemente en sus corazones, porque no dedican tiempo para leerla, estudiarla y memorizarla. Y por tanto, las canciones que se cantan tampoco es de su interés. Tal vez esta pobreza en cuanto a las escrituras sea una de las causas porque la abundancia de cantos sin base bíblica ahora son parte de las iglesias. Hermanos, hace un tiempo yo conocí a una persona que estaba fascinada por las canciones que se cantaban en una iglesia llamada Hillsong. Estaba pero fascinada, decía, no, yo me he sentido ahí en las nubes, uy, qué lugar más precioso. Hace como un mes yo me lo encontré, pero estaba pasado de copas. Era la misma persona que supuestamente se sentía en las nubes en la iglesia Hillsong. ¿Por qué? Muchas veces nosotros buscamos lugares donde nuestras emociones sean alentadas y sintamos cosas como que sobrenaturales. Pero cuando nosotros dejamos la palabra de Dios en nuestros mismos cantos, en nuestros mismos himnos, no cantamos salmos, hermanos, nosotros estamos cantando cualquier cosa en nuestros cultos. Es por eso que definitivamente es importante que nosotros podamos seleccionar la música con la cual nosotros vamos a alabar a Dios. Y hay algo de lo que hemos hablado anteriormente, que es el principio de regulación. Es el principio por el cual Dios nos marca en su palabra cómo desea ser alabado, cómo debemos presentarnos delante de Dios con nuestra alabanza y nuestra adoración.
Así que hermanos, salidos de eso, estamos haciendo cosas que no nos han mandado. Ahora, el apóstol Pablo no solo nos dice esto, nos habla de una gratitud en nuestro corazón. Cada vez que nos presentamos delante del Señor con alabanza y adoración, ¿cómo nos presentamos? Nos presentamos con gratitud. Cuando nosotros alabamos al Señor, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos quiénes somos hoy, gracias a la obra salvadora de Cristo. En otras palabras, nunca podemos cantar de una manera mecánica, porque sabemos lo que Dios ha hecho. Cada letra de cada canción debe ser un verdadero vehículo de nuestros pensamientos y sentimientos de gratitud delante del Señor. Cada uno de nosotros debe estar consciente de lo que Dios ha hecho. Y cada vez que nosotros vamos delante del Señor, vamos sabiendo lo que estamos haciendo, conscientemente. Dice, alguien decía al respecto, dice, el cántico debe brotar desde el corazón de una manera sincera. Si las palabras de la canción no expresan realidades de las cuales podemos añadir un ferviente amén, no las cantemos. Si cada una de las cosas que nosotros decimos en nuestras canciones no provocan que nosotros digamos amén, así sea, entonces dice, no las cantemos. Siempre debe haber una estrecha correspondencia entre la intimidad de nuestro corazón y nuestra comunicación pública y la comunicación con nuestros labios. El mismo Señor, nuestro Dios, decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe tener una convicción en el corazón de la obra de Dios en nuestras vidas. Y de eso sale la expresión de nuestros labios en nuestro cántico, una expresión de gratitud, una expresión en la cual nosotros podemos agradecer. Todos los domingos venimos acá agradecidos por todo lo que hace Dios en nuestras vidas. No simplemente por lo que hace o hizo en un pasado en la cruz del Calvario, sino por lo que hace el día de hoy en nuestras vidas. Dice que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hermanos, nosotros sabemos lo que Dios está haciendo por nosotros. Ya para terminar, el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de una frase muy sencilla. Dice, todo lo que hacéis. Ahora, podemos traducir la palabra todo del griego, el arameo, el hebreo o cualquier otro idioma. Todo significa todo. Hermanos, con este versículo, Pablo llega al final de la exposición de aquellas cualidades éticas de nuestra nueva vida en Cristo que todos tenemos en común, o todos nosotros que nos llamamos cristianos deberíamos tener en común. Cada uno de nosotros debería manifestar estas virtudes, estas actitudes. Nos ha hablado de aquella ropa vieja que debemos dejar atrás porque ya no corresponde con nuestra nueva naturaleza. Y nos ha hablado de aquella ropa nueva de la cual nosotros debemos vestirnos si somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, bajo este supuesto, bajo el hecho de que nosotros, cada uno de los que estamos acá, somos hijos de Dios, nos dice que ahora debemos vivir, dice esencialmente, nos dice que ya hemos sido revestidos y debemos vivir conforme a quienes somos ahora. Y la enseñanza de esto nos lleva a pensar en esto. Todo lo que hacéis, todo aquello que yo os he mencionado, dice Pablo, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Ahora, incluye todas nuestras acciones y todas nuestras conversaciones. Es importante que nosotros podamos entender, no se distraigan, hermanos, ya vamos a terminar. Incluye todos nuestros pensamientos, cada actitud, cada obra que nosotros vayamos a hacer está incluida en esto. En que cada cosa que nosotros, todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús.
Ahora, este lenguaje es similar en 1 Corintios 10:31, que dice, entonces, ya sea que comáis, y escuchen bien esto, dice, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como lo hemos venido enfatizando, la nueva vida cristiana no es algo que practiquemos solo los domingos por la mañana. Ser creyente, hermanos, involucra absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos. No hay ningún detalle de nuestra vida que podamos considerar fuera del alcance de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe estar consciente en la vida de cada uno de nosotros. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Y lo debemos realmente ver en todo el marco de nuestras vidas. Nunca debemos olvidar que Cristo nos tiene en este mundo como testigos y embajadores. Dice que somos embajadores de Cristo. No existimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarle a Él. Somos sus representantes con el propósito de dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó, dice la palabra. Cada uno de nosotros tiene la obligación y tiene la necesidad, Gary, tiene la necesidad de poder vivir justamente sabiendo quién es y demostrando de quién es. Según como sean nuestras acciones y nuestras palabras, podemos demostrar si somos testigos verdaderos o falsos de Cristo. Si realmente estamos viviendo vidas acorde con lo que Cristo nos dice en la palabra. Cada uno de nosotros puede examinarse y puede ver cómo realmente está viviendo. En resumidas cuentas, es vivir un nuevo estilo de vida en conformidad con esta nueva ropa que Cristo nos da, con todo aquello que el apóstol Pablo nos ha venido diciendo en estos últimos versículos. Es vivir revestidos de Cristo, en estrecha comunión con Él y en armonía con su voluntad revelada en su palabra. El Señor no nos dice simplemente, como lo había dicho antes, qué hacer, sino nos dice cómo hacerlo. No nos deja simplemente a la deriva, tratando de que busquemos el método de cómo caminar en Él, sino nos dice cómo debemos hacer las cosas. Debemos vivir en sujeción a su autoridad, debemos vivir en dependencia de su amor y su poder. Es vivir como Él vivió, dice la palabra del Señor. Debemos vivir de la misma manera que Él vivió. Ahora, Pablo acaba de describir que solo es posible gracias a la identificación de cada creyente con su muerte y su resurrección. Nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una práctica diaria. Es una práctica diaria. El Hijo de Dios debe mostrar de manera objetiva que Cristo ha hecho un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos cristianos no simplemente en el entorno de una iglesia. Nosotros somos cristianos todos los días. En cada momento debemos reflejar la obra de Cristo en nuestras vidas. El cristiano que honra y agrada a Dios pone en práctica todas estas actitudes que el apóstol Pablo acaba de describir. Hermanos, esto no es fácil. Estos, otra vez reitero, son frutos producidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el hecho de que no sean fáciles, hermanos, no nos excluye de la responsabilidad de buscar cada día a Dios, de buscar en su palabra guianza para nuestras vidas, de poder estar comprometidos con el poder vivir en plena comunión con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con las personas con las que nos ha tocado compartir diariamente, de poder reflejar no solo en la iglesia, sino al mundo, qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, de poder saber que Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, de que nosotros realmente no valíamos nada, pero hoy tenemos un valor, no por nuestras propias expectativas o por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nos ha transformado y nos ha provisto de nuevas vestiduras, de las cuales nosotros
Debemos revestirnos. Debemos mostrar a Cristo, y ese es el propósito. Mostrar a Cristo en nuestras vidas, no solo entre nuestros hermanos, no solo en nuestra congregación, sino al mundo. Mostrar que hay una nueva esperanza, hay una nueva posibilidad de vivir vidas diferentes. El cristianismo no es una simple religión, sino es la vida misma de Cristo manifestada en el diario vivir de cada persona que se diga ser cristiano. Debemos manifestar esto en cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo se ha tomado tantos versículos para poder mostrar a estos hermanos de Colosas que debe haber una nueva actitud, debe haber una nueva vestidura en cada uno de nosotros. Pero sobre todo esto, el apóstol concluye con esta sección diciéndonos, en el nombre del Señor Jesucristo. Cada una de estas cosas debe vestir nuestras vidas y debemos hacerlo en el nombre de aquel que sobre todo nombre, dice la palabra del Señor, de aquel que es conocido hoy como el Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que hoy está sentado en el trono juntamente con el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que dice ser hijo de Dios. Debemos manifestar estos rasgos al mundo, entre nosotros como congregación y al mundo, porque somos embajadores y representantes de Cristo aquí en la tierra. Que estas palabras del apóstol Pablo sean palabras que lleguen a nuestras vidas para poder vivir vidas diferentes. Si hoy no hemos conocido esto, si hoy decimos que somos cristianos y realmente no estamos reflejando esta nueva vida en Cristo, es nuestra oportunidad para que podamos pedir a Dios, que Dios hable en nuestros corazones, los transforme de tal manera que podamos ser embajadores de Cristo y podamos hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios, gracias.